Entonces, Graciela, ya te mandé el texto de Séneca. Te digo, lo importante es que no solamente que sepamos identificar el tiempo y el modo de cada una de las formas verbales, sino también que las identifiquemos dentro de los textos. Y así como para identificar los sustantivos y los adjetivos, nosotros ponemos atención, ¿te acuerdas? En la terminación, ¿no? En la terminación, justamente la terminación es la que nos va a dar la, eh, la indicación del caso en el que está un sustantivo y todo esto. Cuando hablamos de los verbos, aquí por eso te pongo ahora este esquemita. Cuando hablamos de los verbos, la cuestión, nosotros ya fuimos hablando de que la raíz, acuérdate, podía ser una raíz de primera, segunda, tercera o cuarta conjugación, ¿no? Pero recuerda que también pudiera ser, también pudiera ser una, déjame ver quién está, aquí está Ludo. También pudiera ser, bueno, raíz de primera, segunda, tercera o cuarta conjugación. Y la desinencia, acá por desinencias, es más, voy a ponerlo acá, por desinencia, dependiendo el modo verbal, si es un modo personal, van a tener desinencias personales o desinencia nominal o de caso, personal o de caso, ¿sí? Acuérdate que entonces tenemos, cuando hablamos de desinencias personales o de caso, hablamos de desinencias, hablamos de modos, los que se conjugan, y de caso, los modos que se declinan, ¿no? Entonces, ahora se trata justamente de identificar, tomando en cuenta esta situación, ¿no? Entonces, este que está aquí en el centro, Graciela, Graciela y Elías, que ya está por ahí, Ludo, esto que está aquí en el centro va a ser lo importante para identificar, lo voy a poner en otro color que se vea un poquito más fuerte. Este va a ser lo importante para identificar el tiempo y el modo y para identificar la persona. Naturalmente, que nosotros podemos ir relacionando, por eso también quería que lo viéramos dentro de un texto, podemos ir relacionando las formas verbales para que no queden completamente, digamos, independientes del texto, las podemos ir relacionando con la sintaxis, o sea, con las palabras que están también dentro del texto. Entonces, ahora voy a ponerles el texto mismo y, por ejemplo, en el primer, aquí en la primera, ay, que mi perrito ya se vino a estar aquí abajo conmigo. Mi perrito y es muy gigantón. Entonces, aquí, en el primer texto, yo tengo, por ejemplo, que en la primera línea, si alguno de ustedes quisiera, a ver si pueden identificar el verbo, ¿cuál sería? El que puedan identificar, ¿eh? ¿Cuál sería? Despaquitur. Ah, de pasquitur, ahí está. Esa es la primera forma. Ajá, bien. Y tengo aquí también carpit. Entonces, lo importante aquí es ver que por ejemplo, la terminación T, esa terminación va a ser muy, muy importante, porque acuérdense que esto es lo que me va a dar la terminación de la tercera persona. Si tengo nada más una T, va a ser la tercera persona del singular. Si tengo con una NT, va a ser la diferencia entre una T y una NT. Voy a anotarlas por acá. Déjenme ver si las puedo. Ajá. Y es que el problema es que se me quita el zoom. Ver acá. Entonces tengo acá ¿ah? La desinencia personal, que puede ser O, M, S,
T, mus, tis y nt. Esto para la voz activa, ¿no? Y para la voz media, perdón, bueno, sí, voz media también o voz pasiva, tengo OR o R. Acuérdense que lo que va a ser importante aquí va a ser justamente el, el morfema R, el sonido R, segunda persona. Ah, no, aquí es O o M, disculpen, ¿eh? Aquí, déjenme ver, creo que aquí. T, E, O, M, S, T. Y entonces aquí voy a tener OR o R, gris, gis, tur, mur, mini, y después tur. Entonces, muy bien, así como lo identificaste, Graciela, tengo el de Pasquitur y el Carpit, ¿no? Muy bien. Primero por la identificación claramente de las desinencias. Ahora, los dos verbos, como vemos, tienen T, ¿no? Aquí, por lo tanto, están en tercera persona del singular. Cuando tienen NT, tanto en la desinencia activa como en la pasiva, acuérdense que es tur, ajá, yo voy a tener entonces tercera persona del plural. La R me da la indicación de la voz pasiva. Entonces, ¿qué voy a considerar? Aparte también de las desinencias, la letra temática. Acuérdense que la letra temática, de nuevo pongo acá esto que les puse al principio, acuérdense que la letra temática me ayuda a considerar, Graciela, y los que se van integrando, qué gusto que están acá, me ayuda a considerar raíz de verbos terminados en are, verbos en ere, verbos en re, porque la temática, voy a poner una e entre paréntesis, considerando que es una letra de unión. Ajá. Luego, verbos en ire. Gracias, Ludo, por ayudarle a nuestros compañeros queridos. Verbos en ire. Ujú. Entonces, las desinencias van a ser estas. Recuerden que esto hace alusión a la letra a la letra vocal de unión, y que la vocal de unión no se considera morfema, morfema temporomodal. Entonces, cuando nosotros vamos a el texto, nosotros vamos a considerar entonces, veo acá mi texto, y vamos a considerar desinencia, ¿no? Entonces aquí tengo el verbo de pasquitur, en donde considero que la desinencia es tur, ajá, ¿sí, Graciela? Y el verbo es de pasc, entonces tengo una i aquí. Esta i que vemos aquí, esta i, va a ser una letra unitiva. Es una letra unitiva que la requieren, recuerden, los verbos de la tercera conjugación, ¿sí, Graciela? Entonces, con sus vocales unitivas, voy a ponerla entre paréntesis, ¿vale? Voy a ponerla entre paréntesis, entonces sería o M. Ahí puede ser, si, si el verbo tiene antes, si es por ejemplo, la desinencia, entonces, de primera persona puede terminar en O siempre que tiene antes una vocal, o en M si tiene, perdón, una consonante, o en M algunos modos, como por ejemplo el presente subjuntivo, ajá, cuando tiene antes una vocal como morfema temporomodal. Ahora, ¿cuál es la letra de unión que sigue a la S? La I. Lo mismo, la letra de unión que sigue a la T también es la I.
La letra de unión que sigue a la M, entonces también va a ser la I, va a ser imus. Letra de unión de la T, también ya la tenemos ahí, va a ser itis. Y letra de unión que sigue a la NT va a ser la U. Entonces voy a la NT, unt. Entonces voy a tener unt o puedo tener iunt, ¿no? Puede ser unt o puede ser, lo voy a poner aquí con una diagonalcita, o puede ser iunt. Entonces, esto me dice que la tercera conjugación, ajá, esa tercera conjugación que tiene una letra temática I necesita entonces reforzarse y se refuerza con una U. Luego, en la segunda persona voy a tener acá que la segunda persona en la voz pasiva es la RIS, la terminación RIS. La letra de unión que requiere es una E, entonces va a ser eris. Ahora, esta segunda persona del singular también puede tener, y creo que en este texto, creo recordar que sale alguna por ahí, también tiene como letra de unión, perdón, como letra, como desinencia, la terminación re, como si fuera un infinitivo. Lo voy a pasar aquí a la derecha, de este lado. Aquí quedarán las de voz activa, aquí la de voz pasiva. Entonces, la desinencia de la segunda persona con la letra de unión va a ser ere. Si se fijan, esto es igual, queda igual que el infinitivo, ¿no? Con terminación ere. Entonces, una forma terminada en ere también puede ser la segunda persona del singular del presente indicativo, ¿no? Pero esta desinencia es muy rara. Cuando hablamos naturalmente de textos en poesía, de prosodia, sí puede tener el escritor a elección, el productor puede tener a elección utilizar o bien la terminación re o la terminación ris por cuestión de prosodia. Ahora, de nuevo, ¿qué letra de unión requiere la terminación tu, con T? Tur, una I, con M también una I, con mini también una I, y con tur voy a tener una U, igual que en la voz activa, o en la cuarta conjugación, cuyo tema es la I, se refuerza también con una U. Entonces, puedo tener un tur o bien y un tur. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. Ahora, ¿qué pasa con el verbo de pascor? Perdón, con el verbo de pasquitur. Cuando buscamos en el diccionario el verbo de pasquitur, es muy probable, ya lo tienen por ahí seguramente, es muy probable que si se presenta una forma en voz pasiva, como por ejemplo esta que tiene la desinencia tur, va a ser muy probable que ese verbo sea un verbo, entonces, deponente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene forma pasiva, recuerden, pero su significado es activo. Entonces, que en la primera persona no va a terminar en o, como pudiera ser, por ejemplo, yo aquí quito la desinencia. ¿Cuál es la desinencia entonces con todo y letra de unión? Graciela. ¿Ya viste, Josefina, cómo ya le estoy diciendo? Graciela. ¿Cómo es la Sería letra? itur. Itur, ¿no? Itur. Entonces aquí quito itur. Y entonces me queda como raíz de pasc. Ajá, de pasc. Entonces, es muy probable que yo encuentre ahí que la forma que en el diccionario el verbo es no de pasco en primera persona como está acá, sino de pascor, ¿sí? De pascor. Entonces, cuando yo me voy al diccionario, voy a ponerles aquí el diccionario, busco el verbo de pascor, porque bueno, también esto se trata de que vayamos buscando las palabras en el diccionario, ¿sí? Es muy importante que ustedes también trabajen con su diccionario, sobre todo para ir adquiriendo poco a poco ese vocabulario. Ujú. Es la única forma que tenemos de aprender vocabulario. Sí sirve sí sirve naturalmente que es aprender de memoria vocabularios básicos,
pero esos vocabularios básicos sobre todo tienen que ver con los pronombres, tendrán que ver con algunos verbos, ¿no? Entonces sí es importante ir trabajando en coordinación con el diccionario. Entonces aquí tenemos, o el verbo de pasco o el verbo de pascor. O sea que tengo las dos formas, la posibilidad de las dos formas, aunque por el contexto vamos a ver más bien que tiene que ver con de pascor, con la forma pasiva que ya me presenta ahí el texto. Entonces, ¿qué pasa aquí en el diccionario? También esto es importante verlo. ¿Qué va a pasar acá en el diccionario? En el diccionario voy a ver, entonces aquí tienen que el verbo es de pascor y después dice de pastus, ¿no? Agrega un guioncito para nada más cambiar la terminación a partir de pa, aquí está, y entonces dice de pastus sum, y aquí dice que es un verbo de ponente. De nuevo, hay que recordar que un verbo de ponente es el que tiene forma pasiva, se fijan, aquí me lo dice la primera persona, forma pasiva, pero su significado va a ser activo. ¿Y qué verbos generalmente tienen que ver con ese, es que tienen esa particularidad de tener la forma pasiva y el significado activo? Una gran cantidad de verbos que se refieren, que son verbos de los sentidos o cuya acción es interna, ¿no? Verbos de, verbos del, sí, verbos de los, percepción sensorial de los sentidos, en este caso, comer, no comer algo, o facultativos, ¿no? De los sentidos o facultativos, es decir, que no realiza el sujeto hacia afuera, cuyo objeto no está fuera, sino está al interior, son internos. Por ejemplo, aquí, de pascor, no es comer algo o devorar algo o alimentarse de algo, sino más bien será es tener la facultad o poder comer, poder devorar. Ujú. Bien, aun cuando aquí me dice que tiene un sentido transitivo, ajá, se recalca entonces en este tipo de verbos ese valor de la facultad del comer o del mucho comer, en este caso. Eso va a distinguir aquellos verbos que se enuncian en una voz pasiva. En realidad a esto le vamos a llamar voz media. Ahora, ¿cómo enunciábamos? ¿Se acuerdan? Voy a escribirlo acá en el texto. Voy a darles una. Ah, no, sí, lo tengo aquí. ¿Cómo escribíamos el enunciado? Voy a partir del verbo rego, regis, perdón, regere, rexi y rectum. Ese era el enunciado en tercera conjugación de un verbo, de un verbo en voz activa, regular. La voz pasiva tengo yo que cambiar, voy a poner aquí el infinitivo en mayúsculas, voy a cambiar esto a la voz pasiva. Entonces, en lugar de rego, tiene que ser como con las desinencias pasivas, que ya por ahí las tenemos. Acá están, acuérdense. Si tengo rego, en voz pasiva es regor. Y entonces lo cambio. Sería regor. La segunda persona, voy a cambiarlo, voy a estarlos cambiando. En lugar de regis, va a ser regeris. Fíjense acá. Entonces, esa se va a enunciar regeris. O también puede tener la forma reguere. Recuerden, ahorita lo acabo de mencionar, que la segunda persona termina en eris o en ere. Ya estoy agregando aquí la letra de unión porque recuerden que estamos en un verbo de tercera conjugación. Incluso el diccionario me va a decir que de pascor, acá lo tenemos, dice aquí de ponente y aquí dice tres. ¿Te fijas, Graciela? Ahí hay un tres. Entonces esto me indica que es un verbo de la tercera conjugación, igual que rego, ¿no? Ahora sigo
con el enunciado. El infinitivo del verbo reggere, el infinitivo pasivo, presente pasivo del verbo reggere es regi, Tur. regi, ¿sí? Y en el perfecto, acuérdense, si el perfecto activo es con i, el perfecto pasivo usa las formas de participio perfecto con auxiliar ser. Entonces voy a tener rectus sum. De tal suerte que este sería el enunciado verbal en voz pasiva. El diccionario me presenta regor, por lo cual me va a presentar también para el verbo de pascitur, me va a presentar de pascor. Fíjense, la misma terminación. Luego va a presentar la forma, voy al diccionario, me va a presentar entonces la primera persona del presente y la primera persona del perfecto, del pasado, ¿no? Del perfecto. Entonces va a ser de pascor y me va a presentar rectus sum. Ajá. Entonces va a presentar de pastus sum, ¿vale? De pastus sum. Eso es lo que presenta el diccionario. Y después agrega un número 3 que indica que es la tercera conjugación. Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros completar el enunciado, ajá, necesitamos, o dejarlo así, no hay problema, pero yo les recomiendo que como ejercicio ustedes también se den a la tarea de completar la forma del enunciado, considerando estas terminaciones con letra de unión, eris o ere, luego y para verbos de la tercera conjugación, y esta que ya me presenta el diccionario, rectus sum. Entonces, si consideramos esas terminaciones, ¿cómo va a quedar la segunda persona del verbo de pascor, Graciela? Despaquir. De Despaquis. paz, de paz, de pasc, y ahora agrega la terminación. Esa terminación que tienes arriba como ejemplo de regor. Despaqueris. Eso, de pasqueris o de pasquere. Fíjate cómo hasta la G es la raíz de un verbo de la tercera conjugación. Acuérdate que los verbos de la tercera conjugación tienen una raíz terminada en consonante, ¿sí? Hasta la G. Y aquí la terminación tustatum con el auxiliar sum. Entonces aquí sería raíz terminada en consonante, de pascor, de pasqueris o de pasquere, y luego el diccionario mismo me informa de esta forma, ajá, la tenemos aquí, de pastus sum, ¿vale? De pastus sum. Por lo tanto, voy a tener aquí de pastus sum. Aquí sí está completo. Aquí sí está completo. La traducción sería, aunque está en voz pasiva, acuérdate que es un verbo de ponente. Entonces la traducción igual sería, ¿cómo tú comes? Puede ser tú comes de pasqueris o de pasquere. Y comí o he comido de pastus sum. ¿Sí, Graciela? Entonces, ya viendo el enunciado, yo tengo en el texto, que el texto me tiene de pasquitur, ¿sí? Por lo tanto, el verbo de pasquitur tiene nada más la raíz y la desinencia. Cuando solo tenemos la raíz y la desinencia, vamos a ver que el verbo, cómo se analiza, cómo se va a analizar este verbo.
Entonces, este verbo se va a analizar. Déjenme poner aquí abajo esto. Se analiza. Persona, Graciela. Persona. ¿Qué persona está? La terminación es itur. En este caso sería de la tercera persona Tercera del pasivo. persona. Exacto, tercera persona del singular, tercera del singular. ¿Ah? Es un verbo deponente. Entonces solo tiene la raíz y la terminación, por lo tanto es un tiempo presente. Ujú. Modo indicativo. Ujú. Voz pasiva. ¿Ah? Y ya tenemos que es el verbo, lo ponemos aquí, de pascor. Si queremos nada más agregar ese presente y en otro lado, para que quede ahí en el texto, y en otro lado ya vamos agregando que el enunciado, ¿no? Que ya tenemos a un lado, ¿sí? Bien. Ahora vamos al siguiente. También cuando estamos buscando los verbos en un texto, digo, tampoco es tan, em, no va a ser tan común encontrar grandes cambios de personas en un mismo texto, ¿no? Generalmente, si un verbo está en tercera persona, va a utilizar la tercera persona de principio a fin. ¿Puede haber algún cambio de tercera a primera o de tercera a segunda persona? Solo en caso que haya un cambio de discurso directo, de discurso indirecto a discurso directo. El discurso directo es el que maneja, el que se refiere, el que va a, sobre todo, a referir las palabras textuales. Pero si nosotros tenemos que desde un principio el texto empieza con esa tercera persona, generalmente va a haber esa sucesión de tiempos en tercera persona. Entonces, así podríamos aquí mismo considerar que también estoy hablando, si tiene una T, estoy hablando de qué persona, Graciela. De la tercera Igual, persona tercera singular. persona de singular, no hay Activo. marca, si te fijas, nada más está la pura raíz con la desinencia, entonces el tiempo vuelve a ser igual Presente. un presente, presente, modo indicativo. Voy a mover las voy a mover para acá, de nuevo, presente indicativo, y después aquí sí es de la voz activa, ¿sí? Este sí es de voz activa. Entonces el verbo, tengo el verbo carpo, carpo. Puede ser carpo o puede ser carpio. Entonces, nos vamos al texto, perdón, al diccionario. Entonces, sí puede ser un ejercicio. Fíjense, es un ejercicio que puede desesperarlos, necesita paciencia, pero de verdad, sí es muy necesario, ajá, hacer este tipo de análisis. Ajá, yo les recomiendo que se den un tiempo para hacer este tipo de ejercicio, porque con ello estarán no solamente analizando verbos, sino repasando la morfología y aprendiendo a utilizar el diccionario. Entonces tenemos aquí el verbo carpo. ¿Mm? Bien. Entonces vemos que de nuevo, fíjense, el diccionario me indica, aquí me está proporcionando los tres radicales. Cuando están en voz activa me presenta el radical en primera persona del presente, terminado en I, primera persona del perfecto, y terminado en el supino, ¿no? Entonces me va a ser carpo, carpsi, carptum. ¿Por qué no tiene la forma que nosotros hemos aprendido? Aquella forma en la que distinguíamos. Déjenme ponerlo acá, aunque después se borre, no importa.
les voy a presumir a ellos también ahorita, Graciela, lo que ya te presumí a ti. ¿Ya se fijaron que ya sirve mi cámara? ¿Ya se fijaron lo que hace su maestra, lo que hace por ustedes la maestra? Ah, ¿ya viste, Ludo? Ya la compuse. Le decía a Graciela que me fui a comprar otra cámara y resulta que empezó a fallar igual que como fallaba. Entonces dije: "No, no es de la máquina", lo cual me arregló me alegró muchísimo. Es un error de Zoom. Así que si a alguien le llega a fallar como me estaba fallando, me dicen y yo les digo que tienen que desactivar, porque me decían que era una cuestión de la actualización de Zoom. Pero bueno, ahí está, para ustedes con cariño. Ahora, tengo acá el verbo carpo. Entonces, aquí el diccionario me agrega carpo, carpsi y carptum. Para ahorrar espacio, porque esto sí es cierto, el diccionario nada más agrega que que es la tercera conjugación. Entonces, al agregar este numerito, se ahorra esta parte, fíjense, se ahorra la parte carpis y carpere. ¿Sí? Porque acuérdense que la segunda persona y el infinitivo es lo que me indica en realidad que es tercera conjugación, esto es carpere, infinitivo terminado en ere, infinitivo terminado en ere. ¿Para qué me regresaba a la persona anterior, a la segunda persona? Para corroborar esta este cambio de la E aquí en el infinitivo y la I. Entonces, con eso yo determinaba, ¿lo recuerdan? Que no era una vocal temática, sino una vocal de unión. Entonces, al poner el diccionario un número 3, se ahorra estas dos palabras y a lo largo de todos los verbos que va a enunciar el diccionario, pues ya es una gran diferencia en cuanto al papel y entonces abarata costos y un montón de situaciones, ¿no? Entonces, tengo el verbo carpo, bien. Así es, Josefina. Carpe es el infinitivo, muy bien. El famoso infinitivo, por ahí ya Josefina nos está poniendo esta notita, muy bien, haciendo esas referencias. Eso está muy bien, Josefina. Gracias. Entonces tenemos ahí el verbo carpe en cuanto a carpe diem, bien. Entonces, voy a tener aquí, ujú, una vez que ya aquí tengo el enunciado de este verbo, ya sin ningún problema, vamos a considerar acá, vamos a considerar que se trata de la tercera persona del singular, del presente indicativo, de la voz activa, del verbo carpo. Entonces ya nada más agregamos carpo, considerando que ustedes ya tienen ahí el que ya tienen el enunciado lo dejamos aquí arriba y entonces ya tienen el análisis de esa forma verbal. Entonces, les digo, tanto la persona, el estilo está en tercera persona del singular, como el que empezamos con presentes indicativos, ¿no? Entonces ya están por ahí. Acuérdense que aquí no hay morfema de tiempo, Graciela. Entonces la I, necesitamos poner atención también en las letras de unión que requieren las desinencias. Vamos al siguiente verso. Y aquí creo que entre las traducciones literales que nos proporciona este tópico, este carpe diem, está el de arranque el día, aproveche el día, pero arranque el día, recoge el día, ¿no? Y entonces el verbo claramente, como nos lo indica acá el diccionario, va a significar arrancar, separar arrancando, coger, recoger. Aquí está el aprovecha el día, aprovechar, ¿no? Entonces, ver esa diferencia. Bien. Carpsi, el ludo, carpsi. Fíjate bien, Ludo, aquí tienes carp, lo quitas hasta la P, carp, y después viene una sí. Déjenme comentarles a propósito de esta observación que hace Ludo en el diccionario, déjenme comentarles que cuando nosotros hacemos el enunciado, repasar esto, que cuando nosotros tenemos los perfectos,
sobre todo perfectos de voz activa, voy a escribir aquí abajo los perfectos que teníamos para los verbos, nuestros verbos que ya, y se fue a otro lugar. Nuestros verbos que conocemos, por ejemplo, del verbo amo, amavi, del verbo aveo, abui, del verbo rego, ¿no? Del verbo rego tenemos rexi, y del verbo audio, audivi. Ajá. Entonces, recuerden que aquí tenemos, al tratarse de perfectos, ustedes van a identificar la desinencia terminada en i, esa para la primera persona del pretérito perfecto, una desinencia terminada en i. Ajá. Y entonces recuerden que así como vamos a tener marcas de tiempo y de modo, que es lo que les comentaba Graciela, que ahora necesitábamos tomar en cuenta ese morfema temporomodal, al tratarse del perfecto, también la raíz de perfecto tiene una marca. ¿Cuál va a ser esa marca? Yo les enseñé aquí, espérenme que se me va, déjenme conectar mi cable porque ya me avisó la máquina. Que espérenme tantito, estoy aquí, nada más déjenme conectar mi cable. Ay, ¿dónde está mi cable? Ya lo vi. Entonces, la marca de perfecto, ya habíamos visto que son 5 las marcas de perfecto. El verbo amavi y el verbo avui, que están viendo ahí en pantalla, ajá, esos perfectos, tienen como marca la U, que puede ser vocálica o consonántica. Ya también habíamos, y esa es una marca muy común. Ya también habíamos dicho nosotros que en latín la U y la V son lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí tengo la marca. Bien. Ahí tengo la marca V o U. B vocálica, B consonántica y B vocálica. Otra marca, Ludo, que es justamente por esto vuelvo a recordar esta situación, otra marca es la S. Acuérdense que si la marca de perfecto, y esto viene de esto, que si la marca de presente es reg con G, y yo le agrego una S al perfecto, más la desinencia rexi, la unión de la G de las consonantes guturales con la S, luego se va a convertir en una X, ¿no? Entonces, la marca aquí propiamente del perfecto es esa S, que puede estar, esa S puede estar con la forma mezclada en la forma de la X. Por eso, Ludo, en nuestro verbo carpo, fíjate, carp es la raíz. Y luego tengo la S como marca del perfecto, ¿no? Entonces, ahí nada más recordar la importancia de esa S como marca del perfecto. Vuelvo al texto de Séneca, ajá, vuelvo a Séneca, y entonces aquí tenemos estas dos formas. En el siguiente verso, ¿qué verbos identificas, Miguel? 3 verbos, Miguel, para ti. 3 verbotes. A ver si anda por ahí don Miguel. Creo que no te escucho tú. Más bien, Miguel, no Lo tienes el escribí en el chat. ya lo escribió. Gracias, Graciela. Muy bien. Ah, muy bien. Sinit y S. Bien. Nada, entonces aquí, ahí ya mencionaste 2. Muy bien, Miguel. Perfecto, Miguel. Entonces aquí tenemos, tenemos, uno va a ser Sinit, uno va a ser Sinit, el otro va a ser S, y falta uno también, Miguel, en tercera persona, Movet. Movet. Muy bien, Miguel.
Ahí tenemos los tres verbos. Mowed, seen it y ese. Bien. Entonces, de nuevo, recuerden que aquí voy a tener la raíz de presente. Acuérdense que las raíces de presente terminan en la vocal la vocal temática, ama, verbo amare, ave, verbos de la segunda, avere, audi, verbos de la tercera, digo, sí, de la cuarta, y los únicos que terminan en consonante son los verbos de la tercera conjugación. Entonces, aquí voy a tener el verbo moveo, ¿no? Déjenme. Ay, ¿qué estoy haciendo? Entonces, aquí yo tengo ahora el verbo move. Vamos a escribir aquí cómo me daría el diccionario esa opción para el enunciado del verbo moveo. Tengo moveo igual que aveo, moveo. Entonces, si el verbo es moveo y el infinitivo es movere, igual que avere, ¿cómo sería el análisis del verbo movet? ¿Cómo sería? Si quieres ayudarme también, Miguel, persona. Escríbela si quieres, Miguel, yo te leo. Ahora sí ya te leo. Ajá. De movet. Tercera del singular, bien, ahí ya nos está ayudando Efi, muy bien, presente indicativo, voz activa, muy bien. Entonces, aquí vemos, ese es compañerismo, muy bien. Aquí vemos que no hay de nuevo, no voy a tener, así como nos puso Efi, tercera persona. Déjenme escribirlo. Ah, no, esto es con mi. Espérenme porque tengo que mover varias. Entonces, aquí es la tercera persona. Chiquitito. Tercera persona del singular, del igual, presente indicativo activo, pero ahora vamos a ver que esto es del verbo, no es del verbo, es del verbo moveo, ¿no? Ahí tengo. ¿Sí, Graciela? Porque entonces, ¿qué sería? Sería la raíz move, considerando que es un verbo, acá lo tenemos arriba, es un verbo de la. Esta es un verbo de la segunda conjugación. Entonces aquí tengo move y nada más tengo la consideración de la raíz y la desinencia. Entonces, movet. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí ahora el diccionario, vamos a ver que en el diccionario nos vamos al verbo moveo. Así van a seguir buscando, prométanmelo, Graciela, los verbos. Ahorita vamos a hacer uno, voy a buscar uno, buscamos uno que no esté en presente, en donde haya ya propiamente un morfema temporomodal para analizarlo, ¿sí? Para que nosotros podamos ver eso ya en la clase, lo revisemos el viernes, ¿vale? Entonces aquí tengo moveo, movi, motum. De nuevo, el diccionario me indica que es un verbo de la segunda conjugación.
¿vale? Entonces, cuando yo tengo acá el verbo moveo, vamos a ver que la forma en la que yo les enseñé a enunciar es, en lugar del número 2, con la segunda persona, moves, el infinitivo movere, movere, luego el perfecto movi y el supino motum. Fíjense cómo ahí el perfecto no tiene como marca, o podríamos considerar esa U que tiene aquí, mou, esa U como la marca de perfecto, mowi, aunque también tiene la U en el presente, ¿no? Pero ahí está, mover. ¿Mm? Bien, trasladar. Entonces, al regresarnos al texto, nosotros vamos a ver acá en Séneca, que tenemos el verbo ya en tercera persona. Y lo mismo va a pasar para el verbo sinit. Voy a ver la raíz, o bien voy a considerar que es una raíz terminada en sin, en la forma verbal sinit, una raíz terminada en sin, o sea que sería un verbo de la tercera, o en sini, sería un verbo de la cuarta. Entonces tengo dos posibilidades, que el verbo sea sinere o que sea sinire. Entonces tengo esas dos posibilidades para el verbo sinit. Entonces, una vez considerado eso, me voy al diccionario. Ajá. Y entonces tengo acá, acuérdense que puede ser sino. Ajá. Ujú. Entonces tengo aquí el verbo sino, sivi, situm. Sino, sivi, situm. ¿Mm? Entonces aquí ya, si te fijas, Graciela, al decirme el diccionario que es de la tercera conjugación, vamos a considerar que la raíz de presente debe terminar en consonante. Es sin la raíz de perfecto. Entonces, cuando yo voy a la forma que aparece en el texto, ¿ah? Voy a esa forma, aquí tengo el texto de Séneca. Espérenme porque moví varios botones a la vez y ahora me dice la computadora. Espérate. Déjame ver si puedo ir leyendo mientras. Sí, gracias, Josefina, por el, por esta notita que nos pones, ¿no? Bien. Recuerden, como pone ahí Josefina, que en el diccionario los verbos en latín se enuncian en primera persona, no como en español en la tercera persona. Bueno, ya nada más me faltaba que me pasara esto. Voy al verbo, voy aquí. Entonces, mientras, ¿qué me está pasando? Ahí está, ¿no? Entonces, sino si visitum. Borro este verbo y voy a poner el enunciado del verbo sino. Entonces, el diccionario me agrega sino, siwi, situm, y me dice que es de la tercera conjugación. Entonces, al ser de la tercera conjugación, en lugar de poner el número 3, agrego la segunda persona que va a ser sinis, el infinitivo que va a ser sinere, y ya la forma del perfecto y del supino. Entonces, cuando ya estamos en el texto de Séneca, ya aquí dice sinit. Por lo tanto, ¿cómo analizo esa persona? ¿Quién la quiere analizar? ¿Cómo la analizas? Por ejemplo, Elías, si quieren escribirlo en el chat o prender su micro y lo escuchamos, ¿cómo quedaría con esa primera persona en T? Ajá, bien.
¿Sería tercera persona, maestro? Muy bien, Miguel, muy bien, Elías. Los dos, les digo que somos un equipo, un equipazo. Tercera persona del singular. Muy bien, Singular. Miguel, porque la terminación T del tiempo no tiene morfema, nada más la raíz y la terminación. Entonces es el presente, modo indicativo, bien, de la voz, Activa. y el verbo es sino. En caso, en caso de que hubiera sido este verbo, el verbo, lo voy a poner aquí a un lado, ¿eh? Al fin ahí tienen de qué verbo es. En caso de que hubiera sido un, el verbo de la cuarta, recuerden que hubiera sido el enunciado sinio, ¿no? Sinio. Aquí tengo el verbo sino, ¿no? Tengo aquí el verbo sino, dejar, permitir, ya lo vemos acá en el diccionario, dejar, permitir, etcétera, ¿no? Dejar saber. Bien, bien. Siguiente verbo, tengo ahora, como bien nos indicó Miguel, este lo voy a poner aquí abajito. O lo pongo arriba o abajo. Siguiente verbo es el verbo ese. Entonces aquí el verbo ese, nosotros vemos que es, ¿qué forma verbal? ¿Se acuerdan, Graciela? Y por tu italiano, acuérdate que en el italiano es essere y aquí es ese, entonces es Verbo ser. el verbo ser y está en el modo infinitivo. Viene fi, muy bien, es el infinitivo. Ahora, algo muy importante cuando hagamos análisis de formas verbales. Recuerden que las formas nominales, aquí, estas desinencias las utilizamos para estas desinencias son las de, ay, es que a veces me confundo lo que es de Zoom y lo que es de- del PDF. Estos son los personales. Acuérdense que en las desinencias, los verbos nominales que van a ser los participios, lo voy a escribir acá, vamos a escribirlo con otro colorcillo. Voy a tener aquí los participios presente, el participio perfecto, el participio futuro, el gerundivo. Este es un primer, este es un primer grupo. Estos son los sustantivos verbales y los adjetivos verbales, y en los sustantivos verbales tengo los infinitivos, el gerundio y el supino, ¿no? Entonces, en un primer momento tengo, aquí escribí los eh, adjetivos verbales en la primera línea, en la segunda línea tengo los sustantivos verbales. Recuerden que estos son verbos nominales, ¿no? Los que van a presentar estas terminaciones son verbos personales, estos son los nominales. Y acuérdense que ahí voy a tener, ¿qué accidentes voy a tener? Ahí voy a tener, en lugar de persona, voy a tener caso, también número, tiempo, modo y voz. En los verbos personales, ¿cómo lo analizamos? En el verbo personal lo analizamos con persona, número, tiempo, modo y voz. Entonces, ahora, al tratarse del infinitivo, al tratarse de este infinitivo, lo estoy analizando no nada más como infinitivo hacia secas, sino vamos a decir que va a ser, ajá, va a ser puede ser, ahorita no lo estamos analizando sintácticamente, vamos a decir que puede ser nominativo o acusativo, ya luego veremos que es acusativo por sintaxis, entonces que puede ser nominativo o acusativo del singular, un infinitivo siempre está en singular, nominativo o acusativo singular
caso, número, aquí me faltó escribirles el género. Ajá. Un infinitivo siempre es neutro. Siempre es neutro. Del infinitivo, ahora sí, acusativo singular neutro, del infinitivo presente de la voz activa. Ahora, ¿por qué esto? Porque cuando nosotros vayamos al análisis sintáctico, nosotros vamos a considerar si está en nominativo actúa como sujeto. Si está en acusativo, actúa como objeto directo. ¿Mm? Bien. ¿Ah? Entonces, vamos a ir analizando poco a poco de este texto. Lo que me gustaría que hicieran, vamos a hacer un pedido de este texto para revisarlo el próximo viernes, ¿sí? Lo que me gustaría mucho, mucho que hicieran es, primero, que identificaran, que subrayaran todos los verbos, todos los verbos. Ajá. ¿Quieres la traducción? ¿Cómo, Josefina? O sea, que les deje la traducción de este texto o que no entiendo, ¿cómo se traduce? ¿Estás ahí? ¿Qué significa o qué? No entiendo. ¿Estás sugiriendo que hagamos la traducción? ¿Que hagamos la traducción? Bueno, podría ser, pero ahorita es muy, este, mucho trabajo para ellos. Déjame que analicen las formas verbales. Espérate, vamos poquito a poquito. Si tú quieres hacer la traducción, nos ayudas, Fifi, y te agradecemos mucho. Entonces, recuerden que lo que necesito que hagan es primero que identifiquen en todo el texto, que identifiquen las formas verbales para que sea válida este encuentro que tuvimos ahora, breve encuentro con este texto, ¿no? Las formas verbales. La subrayan. Después que de esas formas verbales que están subrayando, sobre todo, vayan identificando las que están en presente indicativo, todas las que están en presente indicativo, ¿no? Lo vamos haciendo así por cada una de las formas. Si no está en presente indicativo, si ven que es por ejemplo, futuro, que tiene la marca del futuro, la dejan a un lado. Y después, que identifiquen cuáles son los verbos de esos que subrayaron, los que no son personales, sino que son verbos nominales. ¿Sí? Verbos nominales, ¿vale? Recuerden que en estos verbos nominales, entonces son estos que acabamos de poner en color azul. Ajá. Entonces podemos hacer este análisis, lo revisamos el próximo viernes, el puro análisis de formas verbales, para que continuemos con la sintaxis de casos, con la sintaxis de tiempos. Dice Fifi que sí podemos entre todos. Sí lo vamos a hacer entre todos, Fifi, vas a ver que sí. Pero para esto déjame que ahorita ellos analicen sus formas verbales y que repasen, que sirvan, sí pudiera ser, ¿no? 2 versos o 4 versos nada más. No nos dejes todo, Fifi. Sí pudiera ser. Es más, de esos, como dices tú, Fifi, de esos 2 versos, que ya analizamos los verbos, pueden traer esa traducción de los 2 versos, de los 2 primeros versos, ¿no? Pero aparte de esos 2 primeros versos, sí trabajen con todos los verbos, sobre todo para que puedan buscar en el diccionario, también hacer ese trabajo de ir al diccionario, buscar en el diccionario, no solamente analizarlos, sino buscar en el diccionario sus enunciados, ¿no? Eso me gustaría mucho que hicieran, que trabajaran también con el diccionario. ¿Qué les parece? ¿Sí, Graciela? Y me gustaría mucho, ¿sí? Que para que puedan los demás compañeros, ir por su cafecito o algo y entrar a la clase de la maestra Arely,
que pudiéramos dejarlo aquí. Es más, si tienen estos minutitos para que ustedes puedan analizar las formas verbales, lo pueden hacer ahora mismo. Por ahí, creo que Aida no pudo entrar. La veremos, Aida, el próximo viernes. Y quiero decirles que de verdad me apena mucho, déjenme